Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Iniciamos este tiempo de Adviento, tiempo con el cual iniciamos un nuevo año litúrgico en la iglesia. Y es interesante cómo la liturgia de nuestra iglesia nos va educando desde nuestra fe, cómo nosotros como cristianos hemos de vivir el tiempo que el Señor nos ha regalado en esta vida. Porque podríamos quedarnos con la idea aquella de los antiguos griegos, ¿no?, del eterno retorno. Todo se repite. Sin embargo, desde la fe cristiana y desde la fe judía, la historia tiene una proyección. No es de modo circular, sino que camina hacia una meta. Y para nosotros esa meta es Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Por eso la liturgia veíamos como al final del año litúrgico que hemos terminado, ¿verdad?, se nos presentaba esa perspectiva de las cosas finales, la muerte, la eternidad, la gloria con la fiesta de todos los santos, la conmemoración de los difuntos y los textos de la liturgia que nos hablaban de los signos de los tiempos de la segunda venida del Señor. Y eso empata con este nuevo año litúrgico. ¿Y qué sentido tiene eso para nosotros? El final indica que el tiempo en efecto está entrando en el octavo día, ¿verdad? El octavo día hace referencia a la resurrección, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, resucita el primer día de la semana y a los 8 días se vuelve a aparecer, coincidiendo precisamente con el primer día de la semana. Entonces, en términos, vamos a decir, espirituales, teológicos, el octavo día es el día de la Pascua, ¿verdad? Es el símbolo de la resurrección, de la plenitud en Cristo resucitado. Entonces, estamos llamados a esa dimensión nueva, a entrar en ese tiempo sagrado, la historia humana que se transforma en historia de Dios, en historia de salvación. Pero a la misma vez, al anuncio, al comienzo del nuevo año litúrgico, nos dice, ¿verdad?, que el tiempo no es lo que parece, ¿verdad?, sino que hay que esperar una nueva dimensión que revele su sacralidad. Y esa dimensión que revela la sacralidad de nuestro tiempo es lo que llamamos la liturgia. Entonces, por eso, ¿verdad?, no podemos vivir la liturgia simplemente como como un canto que hay de Navidad, ¿verdad?, que Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van cantando, entonces volvimos a lo mismo, ¿no? Sino que cada vez que iniciamos un año litúrgico es como comenzar de nuevo. Tenemos que abrirnos a la novedad de la persona de Jesucristo en nuestra vida y dejar que nos vaya transformando y vayamos encontrando esas riquezas del corazón de Jesús. Por eso la historia no se trata simplemente de lo que nosotros hacemos, sino que es necesario que se transforme en la verdad de la historia. Y la verdad de la historia se la da precisamente el Señor. Y el año litúrgico nos va a ir encaminando hacia esto. Por eso los textos de la liturgia de este primer domingo de Adviento, iniciamos el ciclo B, ¿verdad? Nos va a acompañar en el Evangelio, en la mayor parte de los domingos, ¿verdad?, el evangelista San Marcos, que se va a completar hacia el mes de agosto, por ahí, con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, porque el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, es el más corto de los evangelios. Según los estudiosos, San Marcos, el Evangelio de San Marcos es el más antiguo, ¿verdad?, aunque el primero que aparece en nuestra Biblia es San Mateo, porque de acuerdo a la historia, la tradición, hubo una versión en arameo de este Evangelio, pero desapareció, no se conserva. Entonces lo que conservamos es la versión griega que se construyó después del Evangelio de San Marcos. Por eso tiene algunas influencias el Evangelio de San Mateo de textos del Evangelio de San Marcos. Entonces, San Marcos es uno de los evangelios fundamentales, por lo menos en los estudios bíblicos. Se estudia principalmente San Marcos y a partir de ahí Mateo, Lucas y luego San Juan, que se estudia casi aparte, ¿verdad?, por sus particularidades. Entonces, ¿verdad?, San Marcos nos va a llevar de la mano. Una antigua tradición dice que San Marcos, ¿verdad?, fue discípulo de San Pedro. Y es por esta razón que se acepta San Marcos, que no vivió con Jesús, se acepta este evangelio, ¿verdad?, como palabra autorizada. Porque San Marcos nos estaría transmitiendo los recuerdos del apóstol San Pedro. Es un detalle muy bonito. Y los que conocen del griego, ¿verdad?, yo no conozco mucho, así que no simplemente digo lo que he escuchado y leído, ¿verdad?, el texto de San Marcos en la lengua original en griego habla siempre en presente.
habla como si fuera alguien que está describiendo la acción que está pasando en ese momento. Por eso el Evangelio de Marcos nos tiene más bien narraciones más que discursos de Jesús. Entonces es una invitación también a que nosotros nos pongamos en camino con Jesús, a ir tras sus huellas, como los discípulos, ¿verdad? A estando ahí viendo el actuar de Jesús y recogiendo sus palabras. Entonces, ¿verdad? San Marcos va a ser el evangelista guía de este año litúrgico para nosotros durante este año. Y la liturgia hoy nos pone, ¿verdad?, en la primera lectura del profeta Isaías. Como decía ayer en el retiro, ¿verdad?, 3 son los personajes principales del Adviento: Isaías, San Juan el Bautista y la Virgen María, ¿verdad? Y Isaías lo vamos a escuchar durante todo el Adviento. Entonces, uno de los profetas que más nos habla, ¿verdad?, acerca de Jesús. Y algunos lo han llamado, ¿verdad?, el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Fijémonos las palabras que nos dice hoy el profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. Fíjense que a veces se ha tenido la idea como que el Dios del Antiguo Testamento es justiciero, guerrero y todas esas cosas. Pero encontramos muchísimos textos que nos hablan de ese Dios como Padre misericordioso, como Padre que ama a sus hijos, que nos protege. Pero aquí vemos, ¿verdad?, un balance en esta visión que nos presenta de Dios como Padre. Porque si bien le llama a Dios como Padre, lo reconoce como Redentor, también nos dice algo muy interesante. Porque se cuestiona el profeta por qué el Señor nos ha permitido alejarnos de sus mandamientos. El profeta ve también la situación de ellos como pueblo. Nos hemos apartado de Dios, nos hemos caído en el pecado. La maldad hace estrago con nosotros. Y ahí en esos términos, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, de esa ira de Dios. Estabas airado porque nosotros pecábamos, éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. ¿Verdad? ¿Tú has visto un trapo asqueroso? ¿Verdad? Imágenes, ¿verdad?, tan cercanas, ¿no? Así era nuestra justicia. Pero podríamos decir, ¿no será así muchas veces nuestra justicia? ¿Cuántas veces, verdad, somos injustos unos con otros? Y no hablemos a veces de procesos judiciales, que a veces no se hace justicia. Entonces, ante esa realidad, sigue diciendo el profeta, todos estamos marchitos como las hojas, ¿verdad?, secos, ¿verdad?, sin vida. Y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Y a veces nos sentimos así. Nos sentimos que el pecado lo que hace es destruir nuestra dignidad como personas, como seres humanos. Y nos sentimos la porquería más grande. Pero cuánto alivio sentimos cuando después hacemos una buena confesión y recibimos ese perdón de Dios en nuestra vida. Por eso el tiempo de Adviento nos va a estar invitando también a mirar nuestro corazón, a convertir nuestro corazón al Señor. Pero no tanto por mirar nuestras culpas, sino por mirar la misericordia infinita de nuestro Dios, por mirar la bondad de ese Dios que es nuestro Padre y nuestro Redentor. Fíjense cómo el profeta exclama con esta oración tan hermosa que podríamos hacerla nuestra oración durante esta semana. Ojalá rasgara los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. La confianza del profeta en el Señor es que a pesar de sus pecados, él sabe que solo en Él tiene vida, tiene salvación. Y que si Él rasga los cielos y baja, entonces esa acción de Dios nos va a hacer que a derrumbar que todo aquello que está destruyéndonos, el pecado, la maldad, las injusticias. Entonces por eso descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás otro Dios fuera de ti. Y termina diciendo el profeta, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Qué hermoso. Tener esa confianza de ponernos en las manos de Dios, como si fuéramos barro moldeable, para que Él haga de nosotros una figura nueva, haga de nosotros una vasija preciosa. El barro en las manos del alfarero
tiene que ser dócil, ¿verdad? Si hay asperezas en el barro, no sirve. Entonces, mientras más blando es la masa del barro, mejor es el artista puede hacer lo que sea con ese barro. Entonces nosotros debemos también de esa manera confiarnos en Dios, no mirar que somos barro, sino mirar que estamos en las manos del mejor artista, en las manos de nuestro Dios que nos ama y sabrá hacer de nosotros una figura hermosa, hará de nosotros una vasija nueva. Por eso el apóstol San Pablo nos invita a agradecer a Dios. A pesar de nuestras miserias, también estamos llenos de gracias, de dones, de cosas que el Señor nos ha dado. Y por eso, ¿verdad? San Pablo dice, continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Entonces, ¿verdad? También tenemos que reconocer eso. La verdadera humildad, nos enseña San Francisco, no es simplemente decir, ay, soy un pecador, no valgo nada, sino también es reconocer los dones que Dios nos da, sabiendo que son dones de Dios, que no son de nosotros. Pero porque son de Dios, tengo que cuidarlos. ¿Y qué tengo que hacer? Ponerlos al servicio de los demás. A eso San Francisco le llama restituir al Señor. Y de ahí nace la alegría. Por eso nuestro saludo, paz y bien y santa alegría, lo que significa es eso. La alegría de que de poder sabernos amados por Dios, somos barro, sí, somos vasijas de barro, pero llevamos dentro un tesoro. Como dice el apóstol San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Entonces, ¿verdad? Tenemos que hacer ¿qué? Cuidarnos. Cuidar eso que el Señor nos ha dado. Sabernos amados por Dios y devolver, restituir al Señor por medio de nuestro servicio, de nuestra entrega, lo que Dios nos ha dado por gracia. Por eso Jesús nos invita en el Evangelio finalmente, ¿verdad? ¿A qué? A la vigilancia. 3 veces lo repite hoy el Evangelio. Velen, velen, velen. ¿Verdad? Es la actitud propia de este tiempo del Adviento. Estar vigilantes, estar atentos. El que vigila no duerme. ¿Verdad? ¿Verdad? El que vigila no duerme. Como muchas enfermeras y enfermeros que hacen guardia. Policías de seguridad, que le llamamos precisamente por eso guardias, ¿no? Guardias de seguridad, ¿verdad? Debemos estar despiertos. ¿Por qué? Porque en medio de la noche vendrá el Señor. Y el que esté dormido no se va a dar cuenta de esa llegada del Señor. Y fijémonos que en la noche es, en la Biblia y en la vida de muchos santos, ¿verdad? Es un tiempo privilegiado. De noche Dios le hablaba ¿a quién? Al patriarca José, el de los sueños, y sobre todo a San José, el esposo de la Virgen. ¿Cómo Dios se comunicaba con él? En los sueños. Entonces, ¿verdad? Eso es un detalle muy importante. Por eso en la tradición de la iglesia, los monjes muchas veces hacen vigilias. Se levantan de madrugada o medianoche para hacer vigilias. Por eso una tradición en la iglesia es precisamente las vigilias. ¿Por qué? Porque todas las vigilias tienen ese sentido de estar atentos a la espera del Señor que viene. Entonces hay un detalle muy interesante que nos da el Padre Marcos Rupnik acerca de este evangelio que hemos escuchado. Porque nos dice que el evangelio de Marcos, este discurso apocalíptico, es decir, del final de los tiempos que Jesús nos da en el evangelio de San Marcos, es la clave de lectura de su pasión, de la pasión de Cristo, interesantemente. ¿No? ¿Por qué? Porque hace referencia aquí, cuando hace referencia a estas horas de la noche, al atardecer, a la medianoche, de madrugada, al canto del gallo, ¿verdad? Son momentos que fueron marcados precisamente en la pasión de Cristo. ¿Verdad? A la medianoche el Señor fue procesado. Marcos 14, 53, 64. Casi todo sucede durante la noche y pasa desapercibido. Lo vamos a celebrar en Navidad. Jesús nace en la noche. Más aún la tradición dice que fue a medianoche, aplicándole un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, cuando la noche se encontraba a la mitad de su carrera, enviaste, oh Dios, tu palabra a la tierra. Era de noche, nos lo dice San Lucas, porque nos dice que los pastores estaban ¿qué? Vigilantes, ¿verdad? Y solo ellos se dieron cuenta del nacimiento del Señor.
porque estaban en vigilia, Dios se les reveló y les manifestó el nacimiento del Señor. ¿Quiénes otros estaban en vigilia? Nuestros queridos Reyes Magos. ¿Ustedes se creen que la estrella de Belén estaba así, se veía hasta de día por ahí? No, no era una cosa así extraordinaria. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión que se trataba de una conjunción de estrellas y planetas, que en la antigüedad todas se le llamaban estrellas. Y entonces esa combinación de ciertos planetas, haciendo conjunción, tenía un significado simbólico, y eso fue lo que ellos vieron. Y entonces cuando ellos ven que estas conjunciones de estrellas se van dando, dicen, ha nacido el Mesías, y salen para allá. Por eso es que dice el Evangelio que cuando llegan a Jerusalén no se ve, por la cuestión climatológica. Pero un detalle es que para ellos poder ver la estrella de Belén, ¿verdad?, esta conjunción, tenían que madrugar, porque solo se veía en la madrugada. Así que eran gente muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, podríamos decir medio loco, ¿verdad? ¿verdad? Pero los que se dedican a la astronomía tienen que hacen esas cosas así. Entonces, ¿verdad?, ¿qué nos invita entonces el Señor? A que tenemos que estar vigilantes. Si estamos vigilantes, estamos atentos, estamos pendientes de los signos de Dios en la historia. Y se trata entonces de ver en medio de nuestra historia los signos de la presencia de Dios, que no van a ser espectaculares. La gloria de Cristo, como nos dice aquí el Padre Marco Rubni, la gloria y el poder del Señor que viene es la pasión de Cristo. Por eso nosotros hablamos de la pasión gloriosa del Señor. ¿Ve? Entonces, en aquello que parece que no, ahí es. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque el Señor se nos puede presentar de mil formas diferentes. Por eso, ¿verdad?, el Adviento nos habla de aquel que vino, que vendrá, pero que viene. Y por eso, ¿verdad?, tenemos que estar atentos, porque se nos puede manifestar en formas muy sencillas, en cosas cotidianas, como por ejemplo en alguien que te visita. Recuerdo una vez que estando con mi tía, Titi Fela, estábamos visitando una familia allá en Bayamón en una ocasión, y estábamos con esta familia muy querida por Titi Fela, y esta señora pues muy piadosa, y ellos rezaban todo, ¿no? y querían rezar el rosario a mediodía, no, a las 11:30 empezaron a rezar el rosario, y llegó a las 12 y íbamos a rezar el ángelo. Y ya yo tenía un hambre, pues estaban cocinando el almuerzo. Y yo decía, vamos a terminar. Pero bueno, nada, pues bendecimos los alimentos y todo. ¿Qué pasó? Pues llegaron ahí las hijas de esta señora, estábamos nosotros de visita, y de momento alguien aparece en el portón pidiendo de comer. Y a mí lo que me sorprendió de esta señora fue, que se llama Nidia, que ella viene y dijo, dale de comer a ese señor que está ahí. El primer plato de comida fue para ese señor. Y nada, se lo dio y todos comimos y todo es chévere y pasábamos. A la semana siguiente volvimos a visitar a esta señora, pero en esta ocasión ella nos había invitado para una hora santa en su parroquia, pues fuimos allá. Entonces cuando vamos allá ella empieza a hablar del testimonio, de lo que había pasado la semana anterior, y fue algo que a mí pues personalmente pues me sorprendió, ¿verdad?, su testimonio, porque ella decía que de esto, y el Señor Jesús nos visitó, porque aquel señor yo nunca lo había visto por el vecindario, y no lo volví a ver. Y sé que fue el Señor Jesús porque nosotros habíamos cocinado para tantas personas y la comida se multiplicó. ¿Cuántas veces el Señor nos puede visitar de formas tan simples y nosotros no nos damos cuenta? Pero si estamos atentos, estamos vigilantes, entonces podremos descubrir los signos de esa presencia de Dios. Por eso la invitación que nos hace hoy el Señor, ¿verdad?, por una parte, despertar ese deseo de Dios, ojalá rasgara los cielos y bajaras, reconociendo sí que somos pecadores, pero somos pecadores amados y que solo en Él podemos encontrar la vida y la salvación. Eso nos lleva a reconocer los dones divinos que nos ha dado y a ser agradecidos, poniéndolos al servicio de los demás, y de esa manera es que hemos de estar vigilantes,
porque si nos fijamos bien, de alguna manera el Evangelio de hoy resume las parábolas de domingos pasados, ¿verdad? Jesús habla aquí, ¿verdad?, de ese hombre que se va de viaje, deja su casa y le encomienda a cada quien lo que debe hacer y le encarga al portero que esté velando. Entonces también, ¿cómo esperamos, cómo somos vigilantes? Cumpliendo nuestra tarea como cristianos, poniendo nuestros dones al servicio de los demás. Entonces, ahí estaremos esperando al Señor. Como aquel joven que cuando San Juan Bosco le estaba hablando a sus muchachos, ¿verdad?, de la venida del Señor, y él les pregunta, bueno, y si Jesús viniera hoy, en este momento, ¿qué tú harías? Y uno decía, ay, yo me iría a confesar, ¿verdad? Y otro, ay, pues yo no sé, pues yo le pediría perdón a mi mamá. Y había uno que estaba jugando con su pelota y le dijo, pues yo seguiría jugando, ¿verdad? Ese es el cristiano que espera al Señor, que sabe esperar al Señor sin ningún temor. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo lo que tiene que hacer. Y que todo lo que hacemos, si lo hacemos en el nombre del Señor, viviendo en su gracia, viviendo en el amor, no debemos temer a esa venida. Que el Señor nos ayude a vivir este tiempo de Adviento para que podamos así anunciar su reino y anticiparlo en nuestras vidas. Que así sea. Puestos de pie, profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Velando en oración ante la próxima llegada del Mesías, elevemos nuestras oraciones a Dios para que nos prepare para vivir el encuentro con su enviado y para que el mundo entero lo reconozca como el esperado de los tiempos. Digámosle, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que la Iglesia salga al encuentro del Señor que viene, anunciando con su vida y testimonio la buena noticia de la salvación, oremos al Señor que vive. Ven Señor Jesús. Para que no